Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar con el servicio del día de hoy. Y dice en el Salmo 105, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, canten alabanzas, cuéntenle a todo el mundo de sus obras maravillosas. Entonces vamos a empezar el servicio del día de hoy adorándolo. Vida contigo.
Jesucristo. Dice la Biblia en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia para cada uno de nosotros. Dios, no tenemos con qué pagar tus bondades con las cuales nos has bendecido. Han pasado momentos difíciles, momentos de angustia, de enfermedad, de tribulación, momentos en los que pareciera, Señor, que caeremos, pero tu brazo de misericordia, tu brazo de amor y de compasión ha guardado la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, con total humildad nos acercamos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad para gobernarnos, reconociendo, Señor, que no somos autónomos, que te necesitamos a ti, Señor. Hoy en esta hora te pedimos en especial por las familias de tu iglesia, Señor. Los momentos y las luchas que han llegado hasta este momento, Dios, han sido difíciles. Son luchas fuertes, Dios, en donde se ha atacado, bendito Dios, la santa unión que es el matrimonio, la institución más hermosa que has creado, que es la familia, Señor. Hoy, con un corazón humilde, nos presentamos delante de ti, Dios, para que tú guardes a las familias de tu iglesia. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, suplicando que tú sigas fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros. Aquellos que son varones, te pedimos, bendito Dios, que tú les des la capacidad de gobernar a sus casas. Aquellas que son mujeres, que son esposas, que les ayudes, Dios, a ser la ayuda idónea para sus maridos. Aquellos que son hijos, te pedimos, Dios, que tú toques sus corazones para que ellos puedan, Señor, en total armonía y en total sometimiento a ti, honrar a sus padres. Hoy, bendito Señor, ponemos a nuestras familias delante de ti. Asimismo, Señor, suplicamos en esta hora por aquellos miembros de nuestra familia que quizá se han resistido a tu palabra. Aquellos que tal vez, bendito Señor, han hecho oídos sordos, Dios, a lo que tú les has hablado. Hoy te suplicamos, Señor, que tú obres en sus corazones, que conforme a tu voluntad, Señor, los atraigas hacia ti. Bendito Padre, aprovechamos también este momento para orar por aquellos que están enfermos, Dios. Aquellos hermanos nuestros que tal vez están pasando por alguna enfermedad, que tal vez han sido diagnosticados con alguna enfermedad que pareciera incurable. Hoy los ponemos en tus manos, Dios, confiando plenamente en que tu voluntad está sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, tu poder se perfecciona. En medio de aquello que pareciera un obstáculo, Señor, es una oportunidad que tú nos das, bendito Señor, para que veamos tu poder reflejado en cada uno de nosotros. Dios, hoy los bendecimos y los ponemos en tus manos. Fortalece y aumenta su fe. No permitas, bendito Señor, que su fe decaiga. No permitas, bendito Señor, que ellos queden postrados. Hoy los ponemos en tus manos, Dios, y te suplicamos que les des un toque de tu amor. Tal vez si nos están viendo, Dios, a través de los diferentes medios, a donde quiera que estén, a donde quiera que llegue este mensaje, Señor, hoy te pedimos por ellos. Te suplicamos, bendito Señor, que tú obres de una forma misericordiosa y amorosa. Solo tuya es la gloria, solo tuya es la honra, Señor. Y hoy te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, porque solo a ti te pertenece el honor. Muchas gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor Jesús, porque hoy podemos presentarnos delante del Padre por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias. Amén.
palabra. La bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Señor y Dios Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, por los trabajos, Señor, por las fuentes de empleo, Señor. A lo largo de esta pandemia, Señor, toda planeación, toda estrategia, Señor, no sirvió, Señor. Pero esto no quiere decir que tú no hayas adelantado las cosas o que no planeemos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tu bendición es la que enriquece, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendiga, Señor, a cada jefe de familia, Señor, varón o mujer, Señor. Para que Dios, en medio de esta circunstancia económica difícil, contraria, Señor, puedan encontrar y podamos encontrar provisión para nuestras vidas, Padre Santo. Señor y Dios Todopoderoso, que realmente las cosas tomen su verdadero valor, Señor. Que Dios sepamos que es urgente, Señor, que es prioritario, Señor, que es necesario, Padre Santo. Y que aprendamos, Señor, a agradecer lo que tenemos, Señor. Dios Todopoderoso, para algunos puede ser algunos servicios, para algunos puede ser alguna salida, Señor, pero para otros, Señor, es el sustento diario, Señor. Dios, gracias te damos, Señor, porque tú no has dejado a tu iglesia, Señor. No has dejado a tus familias, Señor. Pero también, Dios, se han perdido muchas fuentes de empleo, Señor. Muchas empresas han cerrado, Señor. Muchos, Señor, se han quedado sin nada, Señor. Hoy, Dios, primeramente te queremos pedir perdón, Señor. Porque cuando tuvimos las cosas, Señor, no las apreciamos, Señor. No te dimos gracias. Y sabemos, Dios, que tú eres un Dios que da una y otra oportunidad cuando hay arrepentimiento. Cuando, Dios, sabemos que todo lo que proviene de ti, todo lo que tenemos proviene de ti y es para bendición. Gracias, Padre, por esas fuentes de empleo. Bendice, Señor, a las empresas. Bendice, Señor, a aquellos que generan fuentes de ingresos, Señor. Aquellos, Señor, que están buscando una estrategia sana. Aquellos que cumplen correctamente, Señor, con todos los lineamientos, Señor, para formar una empresa. Gracias te damos, Señor, te pedimos que cada trabajador, que cada uno de nosotros seamos honrados y honestos en la manera de proceder. Señor, dice tu palabra, Señor, que todo lo hagamos como para ti, Señor, y después para los hombres, Señor. Y con esto, Señor, recibiremos bendición. Guarda, Señor, a cada familia, guarda a cada Dios cabeza de familia, Señor, que tu provisión sea para ellos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento, hermanos. Sean bienvenidos todos. Hoy tenemos ahí cierto cambio. Y el día de hoy vamos a estudiar este pasaje que encontramos en el libro de los Hechos. El capítulo, estamos estudiando el libro de Hechos, allí en casa, los que están a través del internet. El libro de Hechos, el capítulo 2, del verso 5 al verso 12. Hemos usado la Biblia o la Nueva Traducción Viviente para poder hacer el estudio de este libro. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 2, verso del 5 al verso 12. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, cuando todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu voz, Dios,
hablando a cada corazón. Te pido, Padre, que concedas, bendito Dios, que sea tu Espíritu el que haga la obra en esta tarde a través de este mensaje. Solamente tú, bendito Dios, tienes el poder para cambiar nuestros corazones. Necesitamos, Dios, oír tu voz. Danos esa capacidad. Abre nuestros sentidos, despierta nuestros sentidos espirituales. Ayúdanos a que esta palabra produzca fruto en nuestras vidas a 100 por 1. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título: Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Fíjense, quiero hacerles una pregunta. ¿En algún momento habían considerado si hay alguna relación entre la Torre de Babel y Pentecostés? Quiero que se tomen 30 segundos. ¿Tienen algo en común? Considérenlo, piensen. En la Torre de Babel, por ahí dicen sí, en la Torre de Babel, ¿qué fue lo que sucede? La humanidad enemistada contra Dios se rebela. Dios les dice: miren, quiero que se dispersen y que todos poblen la tierra y que la llenen y que la juzguen y que la gobiernen. Pero ¿qué hacen los hombres? Dice la Escritura que dijeron: hagámonos un solo nombre. Y se unieron, y Dios dice: están tan aferrados, tan ansiados, que nada los va a hacer desistir. Y entonces, ¿qué hace Dios? Crea los idiomas, confunde las lenguas y entonces se dispersan. En Pentecostés sucede lo contrario, ¿sí o no? En Pentecostés están un montón de personas temerosas de Dios, buscando o reuniéndose todos con un solo propósito. ¿Cuál era? Celebrar una de las 3 fiestas más importantes para Israel: la fiesta del Pentecostés, la fiesta del inicio de la cosecha, de las primicias de la cosecha, como también se conoce. Ahorita lo vamos a leer en Éxodo. ¿Cuál era el propósito? Que de diferentes naciones pudiera unirse esa cantidad de personas en un solo corazón, en un solo sentido. Y entonces ahora Dios usa a un grupo de hombres temerosos de Dios, como dicen ahí, galileos, y les da la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de hablar en todos los idiomas que ahí se encontraban, de las personas que ahí se encontraban, y a través de esos idiomas, lo que el Espíritu Santo hizo es que ese grupo de 120 pudiera hablar de una sola cosa. ¿De qué? Dice el verso 11: de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Entonces es muy emocionante poder entender el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que narra esta historia? Las maravillas de Dios fueron testificadas por este grupo de hombres. ¿Con qué propósito? A fin de que Dios reine en el corazón de estas personas o de esta audiencia que escucharía el Evangelio. Entonces encontramos una enseñanza, tal vez la principal. Dios usó su poder milagroso para que a través de los idiomas o de las lenguas, de la glosalia que se da en ese momento, las personas pudieran transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y los que estaban allí, la audiencia, pudiera oír en su propio idioma natal, en su lengua materna, las maravillas de quién era el Dios, no el Dios de una religión, sino el Dios de la Escritura, el Dios Salvador del que habían hablado los judíos en un principio y que ahora hablaban los creyentes, los discípulos de Jesús. Entonces,
Fíjense en algo. Se menciona aquí que eran unos galileos. Si ustedes ahí en su Biblia ven, en la parte de atrás, la mayoría de las Biblias traen mapas, pueden encontrar un mapa de lo que era la zona de Palestina o lo que es el norte, la región norte de Canaán. Esa región norte es llamada o conocida en este tiempo como Galilea, y es una región que rodeaba el norte del mar de Galilea o del lago de Genesaret, como también se conocía. Eran conocidos entre los judíos como personas vulgares o del vulgo, como personas rústicas, como personas limitadas en su cultura, limitadas en su lenguaje. Sin embargo, estas personas son usadas, son ungidas por el Espíritu Santo y son usadas para hablar, y vamos a ver de qué hablaron cuando la Biblia menciona de las maravillas de Dios. ¿Y por qué es emocionante? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es un pasaje oportuno? Es un pasaje que hoy podemos recibir de parte de Dios, porque hoy día, en este mismo momento, Dios nos está llamando, en donde sea que estemos, digamos, tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos adultos, tenemos adultos mayores, cualquiera que sea nuestro estatus, nuestra posición y el lugar donde Dios nos ha puesto, somos llamados, llamados por Dios, creo que es la mejor palabra, a hacer lo mismo que hicieron estas personas, a hablar de qué, de las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el propósito de hoy es animarnos, animarme ¿a qué? Animar a la iglesia a predicar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. No se trata solamente de experiencias personales, experiencias místicas. Hay un misticismo bíblico real, bueno, sano. No solamente se trata de decirle a las personas de alguna experiencia sobrenatural que hayamos tenido con Dios, sino además o sobre todo usar la palabra de Dios, porque nuestras experiencias son testimonios del gran poder y del gran amor de Dios para salvar, para restaurar, para renovar nuestras vidas. Pero no tenemos todas las respuestas nosotros de manera personal. Cuando las personas nos cuestionan, ¿y tú por qué crees o por qué dices que la Biblia y que Jesús realmente es el Salvador? ¿Te consta? ¿Tú lo viviste? ¿Tú lo conociste? ¿Por qué tú dices que podemos hablar del testimonio de la Biblia? Y venimos a la Biblia y la Biblia nos detalla que no solamente las personas vieron a Jesús en la cruz, sino que se comprobó que Jesús murió en la cruz. Pero también se comprobó que Jesús fue sepultado y que estuvo 3 días en ese sepulcro cubierto, tapado con una roca, y que después de eso hubo testigos, más de 500 personas que dicen que lo vieron vivo. Y que ese testimonio no es solamente religioso, es un testimonio que a la luz de la historia es comprobable. Y que los documentos de los testigos que fueron escritos en un periodo muy breve, no pasaron tanto tiempo. Veíamos hace rato, cuando hablaban de Homero, de los escritos de Homero, que escriben 800 años antes de Cristo, algo así. Y se dice que el primer documento que encuentran, el primer manuscrito que encuentran, lo encuentran 1000 años después, por el 200, que es el que se tiene registrado. De la Biblia, el primer documento que tienen registrado los manuscritos más antiguos, las porciones que hay, son aproximadamente 30 años después de que sucedieron estas cosas. Quiere decir que los testigos,
Si hablamos de Policarpo, hablamos de alguno de los discípulos de Juan. Juan muere aproximadamente en el año 95 después de Cristo, un poco antes del 100, y los escritos que se tienen ya como compilación de los primeros manuscritos que conjuntan o que empiezan a conjuntar el Nuevo Testamento aparecen en el año 130 después de Cristo, es decir, 30 años después. O sea, había gente que había conocido al apóstol Juan y que estaba recopilando la escritura y que daba testimonio de Juan y de lo que Juan había escrito y del testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, es a lo que Dios nos ha llamado, no solamente a decir Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, sino a hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho, pero a través de su palabra. Miren, todas las personas que han sido salvas, que somos salvas, todas tenemos una característica en común. Que todos damos testimonio de que una palabra que Dios habló, que nos rompió el corazón, que nos quebrantó el corazón, y que nos hizo darnos cuenta de nuestra condición de pecado, y que nos hizo darnos cuenta que realmente necesitábamos de un Salvador, y que el único Salvador era Jesús. Esa es la característica. Entonces, ese es el poder que hay en la Biblia. Proverbios dice en el capítulo 4 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, quiero que observemos tres personajes en esta historia. Los discípulos serían el personaje principal. Los beneficiarios de la actividad de los discípulos, que serían los incrédulos, los que recibirían el mensaje de salvación. Y la persona más importante que aparece, o la persona central de la historia, es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de los discípulos? Hablar de las maravillas de Dios. ¿Cuál es la necesidad de la audiencia aquí? Ser salvados, salir de su incredulidad y encontrarse, tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el deseo de Jesús? Salvar y restaurar a las personas que oigan su mensaje. Comenzamos entonces, versos 5 y verso 6. Dice así: en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Eso de devotos y que estaban en Jerusalén, recuerdan, nada más lo voy a mencionar, eso aparece en Éxodo, dice que había 3 fiestas principales. ¿Cuál era la fiesta? La primera era la fiesta de los panes sin levadura, que dentro de esta fiesta estaba la Pascua, y que era una conmemoración ¿de qué? Del Éxodo, ¿sí? Del Éxodo de Israel. La siguiente era la fiesta de la siega, que era se conocía también como la fiesta de las semanas, que se daba 50 días después de el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y esta fiesta era conocida también como Pentecostés. Y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha, o la fiesta de los tabernáculos, al final de la cosecha, se puede decir que ocurre aproximadamente entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, generalmente es a final de septiembre, 29 y 30 de septiembre. Entonces, estas eran las 3 fiestas a las que acudían los judíos para celebrar, y estaban celebrando el día de Pentecostés. Y dice la Escritura entonces que se oyó, dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados porque escuchaban sus propios idiomas hablados por los creyentes. Verso 7 y verso 8 dice, estaban asombrados y se preguntaban entre ellos mismos, ¿cómo puede ser esto? Y dice entonces que da una lista de las personas que estaban allí. Pero el término que quisiera analizar, como les dije al principio, esto de los galileos. Eran personas que algunos ni siquiera sabían escribir, ¿sí? Leer, no. Cuando mucho hablaban medianamente el arameo.
algunos un poco de griego porque se había el griego koiné, que así se llama, que era el griego bíblico en el que se escribe el Nuevo Testamento. Algunos hablaban un poco de este tipo de griego. Era imposible que pudieran conocer tantos idiomas y de tal manera. Entonces vemos aquí una lista de las naciones, de lo que el apóstol Pedro llama como los expatriados. Es una lista de todas las naciones que es importante reconocer, de todas las naciones que estuvieron allí y que oyeron el mensaje del Evangelio. Porque después, a lo largo del libro de Hechos, vamos a ver al apóstol Pablo estableciendo iglesias en algunas de estas naciones. En el caso más puntual que quiero mencionar, podemos mencionar la iglesia de Roma. Si ustedes se preguntan, ¿y dónde surgió la iglesia de Roma? La mayoría de los comentaristas afirman que de la audiencia que aquí se menciona en este pasaje de Hechos, que dice que visitantes de Roma, había muchos judíos en Roma, y seguramente la iglesia de Roma que comenzó, que no estableció ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo, lo que se cree es que fue a través de estas personas que se convirtieron en cristianos, se convirtieron a Cristo por medio del mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué podemos también observar en estos dos versos 7 y 8? Que Dios usó, como dijimos al principio, los idiomas, ¿para qué? Para atraer a los hombres rebeldes y poder salvarlos. Verso 9 y verso 10 dice así: aquí estamos nosotros. Comienza a dar la lista de las naciones y hay un término que no sé si lo hayan escuchado ustedes, la diáspora. La diáspora. Solamente dentro de este catálogo, este inventario de todas las naciones, a donde estaban esparcidos todos estos judíos, ¿de dónde surgen? Esta diáspora o estos expatriados o todas estas personas que se encuentran regados en esta parte del Imperio Romano, y tal vez un poquito más allá, estas personas se les conoce también como la dispersión. Todas estas personas surgen o salen en el momento que el reino de Israel fue destruido. ¿Se acuerdan? Hubo en la parte del norte, el reino de Israel se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que quedan las 10 tribus de Israel, fueron conquistados por el reino asirio. Llegaron los asirios, los conquistan y los esparcen por todo el Medio Oriente. Y después el reino del sur, Judá y Benjamín, son conquistados por los babilonios. Todo esto comienza en el siglo VI y el siglo, básicamente es el siglo VI. Y entonces son esparcidos por los babilonios, igual por todo el imperio babilonio. Entonces a esto es a los que les escribe el apóstol Pedro, les escribe Santiago, los judíos que estaban fuera de Israel, que no regresaron, pero que eran temerosos del Dios de Israel. La mayoría ya estaban muy contaminados por los gentiles. Y vayamos al verso 11, que es el verso central de nuestro estudio. Dice así: tanto judíos como convertidos al judaísmo o conocidos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué cosas maravillosas? ¿De qué hablarían este grupo de creyentes? No estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿estamos de acuerdo? Solamente estaba escrito lo que se conocía como la ley, los profetas y los salmos, ¿sí? Que comprende los libros históricos, los libros sapienciales y la ley de Moisés. Ok, veamos rápidamente Éxodo capítulo 15, verso 11. ¿De qué hablaban? El capítulo 15 del libro de Éxodo trata del cántico, lo que se conoce como el cántico de Moisés. Y dice así el verso 11: oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad,
imponente en esplendor, autor de grandes maravillas, levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste con tu poder. Los guías a tu hogar sagrado. ¿De qué hablaba Moisés? ¿De qué cantaba el pueblo de Israel? De las obras poderosas que Dios había hecho en favor de su pueblo. ¿Para qué? Para librarlos de la esclavitud de Egipto. Salmo 45. El Salmo 40, el verso 5. Dice así: Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. ¿Qué es lo que está diciendo? Es un cántico, es un salmo de David. ¿Y a qué hace referencia David? A las obras maravillosas que Dios había hecho ¿con quién? A favor de su pueblo, pero él se apropia de esas obras. Salmo 77, verso 10 al verso 12, dice así: Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Este es un salmo de Asaf. Vean cómo comienza el salmo. Dice: este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. ¿Cómo está hablando Asaf? Como alguien que siente que Dios está disciplinándolo, está castigándolo, está enemistado contra él. Sin embargo, fíjense, está orando, está alabando a Dios, y el siguiente verso que dice: pero después, eso está en mi mente, está diciendo el salmista, yo siento como si la mano de Dios fuera contra mí, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Cuando vienen esos pensamientos a nuestra vida, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿En qué debo enfocarme? ¿Qué dice? Me acuerdo de todo lo que has hecho. Recuerdo tus obras maravillosas en tiempos pasados. Es bueno tener un inventario de las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Es bueno tener un inventario de todas las cosas o de todas las veces en que Dios nos ha librado, en que Dios nos ha ayudado, en que Dios nos ha sanado, en que Dios ha hecho cosas increíbles a favor de nosotros. Vean lo que dice el salmista. Siempre están en mis pensamientos. ¿Cuál es, de verdad, hoy que estaba repasando este mensaje, pareciera tan claro lo que Dios nos está diciendo? ¿Quieres tú tener una vida buena? La respuesta puede ser así, ¿no? Levantamos la mano, todos levantamos la mano. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Quieres no estar deprimido? ¿Quieres no estar triste? ¿Quieres tener victoria sobre esos pensamientos de temor? ¿Sobre esas sensaciones de ansiedad? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Siempre están en mis pensamientos. Mi mente debe estar conectada siempre ¿con quién? ¿Con quién? Con Dios. ¿Cómo se mantiene mi mente conectada con Dios? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque es cierto. Si yo les dijera, ¿quién quiere dar un testimonio? Seguramente todos levantaríamos la mano y diríamos, Dios hizo esto, Dios me ayudó en esto, Dios ha hecho esto. Y podríamos alegrarnos, y de eso se trata. Pero por encima de todo eso, piensen en esto, que no se trata de solamente recordar cosas buenas que Dios ha hecho en algún momento, sino de las promesas que Dios nos hizo, y que a través de esas promesas es que yo pude experimentar esas bendiciones.
¿Sí o no? O sea, yo vengo a la Biblia y dice uno de los pasajes que han marcado mi vida, es Oseas capítulo 11. Y dice Dios, ¿cómo habría de olvidarme yo de ti? ¿Cómo habría de abandonarte? Y dice Dios, mi corazón se conmueve dentro de mí. Y esa palabra, cuando Dios me dio esa palabra, estaba atravesando un momento complicado y yo le decía a Dios, necesito que me digas algo. Porque venían pensamientos, porque había muchas situaciones en mi vida, en mi familia, en mi salud, que yo decía, Dios, me estoy derrumbando. Y Dios me dio esa palabra. ¿Y saben qué pasó? Que esa palabra ha sido algo que me ha sostenido. Porque Dios le habla esa palabra a un pueblo infiel, a un pueblo pecador, a un pueblo que no se mantiene santo, que no se ha mantenido ni siquiera leal a su palabra. Ha sido un pueblo que le ha fallado constantemente. Y Dios al ver el sufrimiento, al ver el clamor de ese pueblo por causa de su pecado, ni siquiera es que el pueblo ya se hubiera arrepentido. Acordémonos que el libro de Oseas es un libro que habla de la infidelidad de Dios, de Israel, del pueblo, hacia un Dios fiel, donde Dios es mostrado en un tipo como el esposo que era Oseas, y el pueblo de Israel es el tipo, es ejemplificado por esa mujer que le llama la Biblia una mujer adúltera. Y Dios así nos habla. Entonces, ¿cuál es la forma de mantenernos unidos, pegados a Dios? Cuando mi mente se mantiene pegada a su palabra y recuerdo constantemente las maravillas que Dios ha hecho a mi favor. Y el Salmo 96 dice lo siguiente, en el verso 3: anuncien sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Y sabes que además de este ser un mandamiento que se da en los Salmos y que es un mandamiento aplicable a toda la historia de Israel, pero también y sobre todo a la historia de la iglesia, este pasaje tiene su cumplimiento en Hechos capítulo 2, donde este grupo de personas se levanta y dice la Biblia, comienza a hablar de las maravillas de Dios. Y voy a leerles un pasaje que se encuentra en Salmo 107, el verso 21, que dice así: que alaben al Señor por su gran amor y por sus obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. ¿Cuál es la más grande obra que Dios ha hecho por nosotros? Darnos su amor manifestado a través de ¿quién? De Jesús. No hay una obra más maravillosa de la que se pueda hablar que esta, que es Cristo. Y vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. Lo voy a leer, la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 7. Dice así. Dice, no la sabiduría de la que hablamos, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo Dios decidió dar a Cristo? ¿Cuando el hombre pecó? Antes de que fueran creadas todas las cosas. El Padre, el Hijo, pactan que Jesús tendría que morir para salvarnos. Ahora, lo dice más puntual, Efesios capítulo 1, les voy a leer el verso 9, dice de la siguiente manera: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio plan. Capítulo 3, verso 4 dice así: cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Verso 9: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. ¿Cuál era ese plan? Cristo,
el Salvador, Cristo como Salvador. Sin embargo, regresamos a Hechos capítulo 2. ¿Qué dice el verso 12? Ya vimos cuáles son las maravillas. Las personas hablaban de las maravillas de Dios en la creación, las maravillas de Dios salvando toda la historia al pueblo de Israel manifestándose, pero sobre todo hablaban de ¿quién? De Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Verso 12. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaron unos a otros. Y el verso 13, ¿qué dice? Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo que solo están borrachos. ¿Cuáles fueron las reacciones? El verso 12 y el verso 13 nos hablan de reacciones. El verso 12, ¿qué nos habla? De una multitud admirada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuánta gente oye y cuando le hablamos de Cristo dice, ¿y a poco sí puede haber sido eso? Y entonces, para que yo pueda ser salvo y perdonado, ¿tuvo que morir Jesús? ¿Y por qué tuvo que morir Jesús? Y entonces, ¿por qué si Dios es bueno, por qué no me perdona sin que Jesús hubiera muerto? Y puede haber muchas personas maravilladas, admiradas de lo que le podamos hablar acerca de Jesús, pero incrédulas, que no creen. ¿Y cuál es el problema? Para muchos es la ignorancia. Pues no, mira tú, bueno, es que lo que tú dices es muy interesante, pero pues es que hay tantas religiones y yo como, pues la verdad me confundo. ¿Y qué hacen las personas? Justificarse. ¿Se justifican? ¿Para qué? Para rechazar el testimonio de la Biblia, para rechazar el testimonio de una persona que los amó a tal grado que los amó más que a su propia vida, y que las personas prefieren escudarse, esconderse en la ignorancia para no creer, para no rendirse ante Jesús y ser perdonados. Algunas personas, lo veremos la próxima semana, sí creyeron, pero encontramos que dice la Biblia que muchos se burlaron. ¿Qué dice la Biblia de los burladores? Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice así. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que aquellas personas que se burlaban de la Escritura, ¿cuál va a ser el fin? Porque así como hace 2000 años se burlaron en Pentecostés del testimonio de Jesús, de la misma manera hoy hay mucha gente que se burla del testimonio de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacen estos burladores? El profeta Jeremías, si ustedes recuerdan, le dice a Dios, todos se burlan y soy el único que da testimonio. Quiero leerles Isaías capítulo 5, verso 19. Dice así: hasta se burlan de Dios, diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleve a cabo su plan.
porque queremos saber qué es. ¿Qué hacen las personas? Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no detiene las lluvias? Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no acaba con las guerras? Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no detiene las muertes? ¿Y por qué no detiene este virus? ¿Y por qué Dios no cambia esto? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Sí o no? La gente se rebela contra Dios. Y podríamos decirnos qué mal están, y podríamos nosotros decir, tal vez juzgar severamente a esas personas. Pero las personas que hacen eso, lo hacen por algo que la Biblia llama pecado. Y el día de hoy, a lo mejor nosotros no nos burlamos, pero piensen en esto. ¿Qué hacemos nosotros con Cristo y con la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos siendo testigos? El mundo oye a través de nuestros labios, ve a través de nuestras vidas. Yo sé que esto es difícil y esto raspa, esto duele. Porque es triste darnos cuenta la condición de nuestro corazón y cómo constantemente nuestro pecado nos está tropezando, ¿sí o no? Miren, yo no sé, pero creo que cada uno de nosotros tiene ahí en la mochila muchas cosas guardadas. A lo mejor el carácter, dice uno, otra vez volvió a fallar Dios, otra vez volvió a actuar de esta manera. Y a lo mejor una persona es mentirosa, y a lo mejor una persona, lo que tenga cada uno de nosotros. Pero muchas veces lo que sucede en nuestra vida es que el pecado nos está ahogando la semilla. El pecado está ahogando esa pasión de hablarles de Cristo a las personas, porque nos damos cuenta de la condición y nos damos cuenta que no hay tanto poder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, porque realmente Dios no es la constante permanente en nuestra mente, porque se nos han olvidado los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, porque se nos ha olvidado que Dios constantemente ha estado con nosotros en los peores momentos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que constantemente está en nuestra mente? El Facebook, el YouTube. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente constantemente? Las pláticas, el chiste, el relajo, el mundo, los problemas. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que nos está atorando? Tal vez es el momento para poder regresar al principio. Quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice así. Estamos a punto de terminar. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cada mañana que nos levantemos, ¿qué es lo que debemos de recordar? Mira, abre tu Biblia cada mañana. Hazlo esta semana. Tomémosle como una tarea. Esta semana, abres tu Biblia en cuanto te levantes, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Y qué dice? El gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y fue llevado al cielo en gloria. Colosenses, dice el apóstol Pablo y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dice así, el verso 2. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Que dice ahí, que entienden el misterioso plan de Dios. ¿Cuál es ese plan misterioso? Que es Cristo mismo. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y ahí mismo, pero en Colosenses, pero en el capítulo 1, en el verso 27, vean lo que dice. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Esta frase es impresionante. Los gentiles eran las personas que decía uno, no merecen la salvación. Los judíos decían eso. Es gentil, no merece la salvación, es lo peor. Son los perdidos, son los abandonados, son los renegados, son los despreciados por Dios.
así se le conocía, eso significaba ser gentil. Y les puedo dar un ejemplo. Hay algo que a mí me duele mucho. Me duele mucho ver personas indigentes. Me duele mucho ver personas caminando con su mona, con su botella de alcohol, o drogados con su cemento, con su cigarro de marihuana, caminando. Porque les digo algo, que han llegado al momento en el que nadie se les va a acercar a ayudarles. Han llegado al punto en que su pecado los ha destruido de tal manera que ni en su casa tienen ya lugar, que ni su familia quiere saber de ellos. Y pregúntense, de verdad, ¿quién se va a atrever a acercarse y decirles, Dios te ama? Y aunque algunas veces lo hagamos, a veces ni siquiera están tan drogados, están tan encerrados, tan endiablados muchos, que no pueden entender el mensaje del Evangelio. Es triste ver a esas personas, porque tú los ves y dices, qué feo, y a lo mejor oras por ellos, pero tú sigues tu vida y seguimos nuestra vida caminando, y esas personas no tienen ya esperanza. Son como esos gentiles, los renegados, los rechazados, los olvidados de la sociedad. Y todos podríamos decir, sí, pero ellos se lo ganaron, o sea, no nacieron así y nadie les metió a fuerza la droga. Pero el hecho de que estén así y que ellos sean responsables no significa que no nos duela el verlos así y que no pensemos en lo que Dios siente hacia esas personas. Íbamos mucho a la Alameda a compartir. Y tú te internabas en la Alameda, y sobre todo cuando íbamos en la noche. Muchísima homosexualidad, pero también un montón de personas tiradas por toda el parque. Y nosotros a lo mejor les hablábamos un rato. Esas personas se quedaban ahí. Y no hay nadie que las vaya a sacar. Y aunque las fueran a sacar, las bañaran y las metieran en una buena escuela y les dieran a lo mejor una buena casa, ¿qué harían esas personas? Se volverían a regresar. Porque el problema es que ya su corazón, su alma está atada al pecado. Y no hay esperanza. La única esperanza es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, y el secreto es, fíjense, este es el secreto. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Si Cristo vive en ti y Cristo vive en mí, lo único que tenemos que hacer, el mandamiento que tenemos de parte de Dios es este. Oren también, decía el apóstol Pablo, por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. El apóstol Pablo entendió algo. Entendió lo que era tener una relación de persona a persona con Jesús. Cualquier persona que busquen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aquellas personas que perseveraron fueron personas que entendieron lo que era tener una relación persona a persona, cercana, una relación de amistad, una relación de amor con Jesucristo. De tal forma que este mundo ya no era importante. Este mundo solamente era un paso, era como ir por la carretera. Y mientras iban de camino al cielo, lo que buscaban todos ellos era ganar almas. Aunque sea un alma, ese era su propósito. Y ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros. Les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos y podamos orar. Hay una advertencia que podemos ver en esta porción. Vimos muchas personas oyeron el mensaje,
Muchas personas oyeron las maravillas de Dios, las maravillas de las cosas que Dios, las cosas maravillosas que Dios hacía, que Dios había hecho para salvar a su pueblo y que ahora Dios había hecho para salvar a cualquier hombre que estuviera dispuesto a humillarse. ¿Cuál era esa cosa maravillosa que sobrepasaba la apertura del Mar Rojo? Que sobrepasaba que David hubiera matado a un gigante, que sobrepasaba que Sansón hubiera destruido a tantos enemigos de los filisteos, del ejército filisteo. Las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Hay una más grande, que es Dios haciéndose hombre y viniendo en forma de hombre, vencer a quien nadie pudo vencer, vencer el pecado. Vencer a este mundo contaminado con el pecado y gobernado por el diablo, y vencer al diablo mismo y vencer a la muerte misma, cosa que nadie había podido hacer. El apóstol Pablo predicaba, y dice la escritura, dice la Biblia, que le predicaba a personas con filosofía, a los griegos, pero también le predicaba a personas con religión, como los judíos. Y dice la Biblia que algunos buscaban filosofía y conocimiento, y a través de la filosofía y del conocimiento llegar a la salvación. Algunos otros, como los religiosos, los judíos, buscaban grandes señales. Pero cuando se les dio la más grande señal, que era Cristo, el Hijo de Dios, venciendo al pecado, que Cristo con su poder, con el poder de su santidad, perdonaba pecados y levantaba a esos cuadraplégicos, que perdonaba a las personas más mal vistas de la sociedad, como los cobradores de impuestos y las prostitutas. Después de eso, lo llevaron a la cruz. Y la obra más maravillosa es que Jesús murió en la cruz, pero se levantó, dice la Biblia, de entre los muertos. Nadie se ha levantado por su propio poder, por su propia autoridad, por su propia gloria, de entre los muertos. Solo Jesús. Y después de escuchar este mensaje, después de escuchar que Jesús puede dar vida eterna a las personas, porque Él venció al pecado y a la muerte, las personas se burlaban de los que predicaban este mensaje. Los acusaban de borrachos algunos. La advertencia para nosotros en este día es esta: no seamos tan solo oidores olvidadizos del mensaje de Cristo. Es el momento de recordar lo grande que es nuestro Dios. Es el momento de pensar de las personas como Dios piensa, porque Dios ve a los pecadores no con odio para condenarlos, sino con misericordia. Y dice la Biblia que su misericordia, que su longanimidad, que su bondad es lo que guía a los hombres al arrepentimiento. Así es como debemos de ver a las personas, con ese amor con el que Dios los ha visto. Que Dios nos perdone por ser indolentes a su obra, por ser indolentes hacia la gran comisión. Que Dios nos perdone por enfocarnos en nuestros problemas, por enfocarnos en nuestros propios intereses, en nuestro egoísmo, en nuestra comodidad, en lugar de enfocarnos en lo que realmente es importante: la grandeza de Jesucristo y una relación personal, una relación de amor, una relación de amistad, de adoración para con Jesús. Tómate unos instantes. Toma unos instantes y considera esto. ¿Qué es lo que Dios está llamando a hacer en tu vida? Es el momento, no es mañana, es hoy, el momento de decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí.
es el momento de decirle a Dios gracias, porque en donde tú me has puesto es porque ahí tienes mucho pueblo y es porque es el lugar que quieres que dé testimonio de quién eres tú, de tus obras maravillosas, del nombre y de la obra de Jesucristo, y que viva de acuerdo al propósito, de acuerdo a la gloria o para la gloria de Cristo. Habla con Dios. Habla con Dios de tu vida. Pídele ayuda a Dios. Pídele perdón a Dios. Porque gracias a Jesús hoy tenemos esa oportunidad.
Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a la luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta tus ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas, tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Bendito Dios, Señor bendito, te damos gracias, Padre. Gracias por tu santa palabra, porque en esta noche, Dios, hemos visto nuestro corazón, nuestra incapacidad, nuestra infidelidad. Bendito Dios, que hemos olvidado como aquellas personas tus grandezas y tus maravillas. Pero tú nos dices, levántate, levántate y resplandece, dice tu palabra. Señor, que la gloria de Cristo pueda resplandecer en nuestros corazones. Que en medio de esta oscuridad que cubre a todas las naciones, que en medio de esta oscuridad que cubre los corazones de los hombres, pueda resplandecer la gloria de Cristo por medio del mensaje del Evangelio. Que Dios, en esta noche tu Espíritu pueda limpiar, pueda lavarnos la sangre de Jesús, y que podamos, bendito Señor, experimentar esa renovación poderosa. Que podamos, Dios, salir de este lugar llenos de tu Santo Espíritu. Que podamos, Dios, recordar la obra maravillosa, Señor Jesús, que hiciste en esa cruz. Tus palabras, Dios, de perdón. Y que podamos en esta noche ser vivificados por medio de tu Espíritu. Y si alguien en esta noche, ahí en casa o donde quiera que esté, no conoce a Jesús, si no ha tenido un encuentro, si no tiene una relación de amor, una relación de perdón, una relación amistosa, una relación de vida con Jesús, te pido, bendito Dios, que tu Espíritu quebrante su corazón, que tu Espíritu pueda obrar en su vida, que esta noche, Dios bendito, salves, te pido, Dios, te suplico, salva en esta noche, Dios, a muchas personas. Esta noche, Padre, te pido en el nombre de Jesús que restaures el corazón de muchas personas, personas que se han debilitado, personas que se han alejado, personas que han pecado y que una vez más han fracasado con el pecado. Señor, que esta noche, bendito Dios, tu gracia, tu poder pueda obrar en esos corazones, de manera, Dios, que tu gloria resplandezca en nuestras vidas, porque esa es tu voluntad. Gracias, bendito Dios, te damos, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Señor, restaura familias, restaura, Dios, como hace rato decían, restaura la relación entre los esposos, restaura la relación entre los padres y los hijos, restaura la relación entre hermanos, restaura relación dentro de la iglesia. Que todos podamos ver tu gloria y tu amor manifestado y llenado nuestros corazones. Señor, levántanos, Dios, levanta el corazón triste, debilitado, y llénanos del gozo de la salvación. Señor bendito, te damos gracias, Dios, por tu gran amor y por tu gran poder, porque tu palabra hoy, Dios, nos bendice, nos llena, nos levanta, nos consuela, nos fortalece. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor. Queremos terminar estos instantes adorándote, Dios bendito, adorando tu nombre, Señor Jesucristo, porque tú eres glorioso, digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, por tu amor, por tu poder, por tu victoria. Porque eres grande, porque eres único, porque no hay nadie que se compare a ti. Bendito y hermoso Señor Jesús, a ti te alabamos. Ponte de pie ahí en tu lugar, levanta tus brazos, levanta tu corazón, levanta tu voz y adora a tu Dios,
Adora al Dios que te ha salvado, al Dios que te ha bendecido, al Dios que te ha restaurado, al Dios que te consuela, el Dios que te anima, el Dios que te dice: aquí estoy contigo, no temas, levántate, levántate y resplandece, dice tu Dios. Para este devocional les quiero leer algunos versículos del Salmo 33. Yo, mientras voy a dar lectura, voy a empezar del versículo 12 al 19. Yo quisiera que fueran recreando lo que narra aquí el Salmo, que vayan pensando, que se vayan imaginando. Y miren, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Miren, empieza narrando esta parte del Salmo, que Dios tiene especial cuidado por las personas, que Dios está atento a todos ellos, y en particular por sus escogidos. Aquí dice: por la nación que Él escogió. Entonces pensemos que Dios es alguien absolutamente consciente y además bien intencionado por nosotros, y tiene un cuidado especial, un cuidado providencial. Ahora vean, en el versículo 12 empieza diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces lo que la Biblia dice es que debemos estar contentos, que debemos sentirnos dichosos, felices. Y bueno, tristemente pues no siempre nos sentimos así, pero no nada más nos dice la Biblia una descripción, sino que nos da ciertas razones por las cuales nos podemos sentir así. Y
Y una de ellas, bueno, aquí dice que tiene mucho cuidado de nosotros. Y en este pasaje empieza a decirle: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni el valiente escapa por su mucha fuerza, dice vano para salvarse el caballo, la grandeza de la fuerza nadie podrá librar. Entonces nosotros podemos ver ahí un escenario difícil, una serie de circunstancias complicadas, y Dios nos dice: mira, podríamos pensar, podríamos tal vez afanarnos y buscar nosotros mismos, abastecernos de nuestra propia seguridad, tratar de pensar que nosotros somos capaces de proveernos, que nosotros estamos pues enfrentando un mundo y conforme a nuestras características, nuestra capacidad, que a ver cómo nos va a ir. Y eso probablemente nos va a deprimir, nos va a frustrar, nos va a quitar la paz, porque es tan abrumador este mundo, es tan riesgoso, tan peligroso, hay tantas carencias, hay tanta dificultad, que puede entristecernos, puede hacernos incrédulos, puede hacer que nos quitemos nosotros nuestra atención de Dios. Pero vean el cuidado providencial que narra Dios para sus hijos. Dice el versículo 15: atento está a todas sus obras, a todas las obras de sus escogidos. Dice el versículo 18: el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces Dios nos dice eso. Dios nos dice que esperemos en Él, que Él nos ama y aparte está pendiente de cada cosa que hacemos. En particular ahorita en este momento, pues Dios está pendiente de que ofrendemos. Él está esperando que hagamos algo, pues que manda su palabra, algo para lo cual ya nos preparó, porque de alguna forma nos proveyó lo necesario para que ahorita tengamos algo para dar. Debemos descansar también en Él y estar contentos, como dice al principio el versículo 12. Podemos estar contentos porque Dios no nos manda a este mundo a enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Dios nos dice: mira, estate tranquilo, porque Él está tan pendiente de nosotros que Él es el que nos va a salvar. Nos va a salvar de complicaciones. Dice el versículo, el último, dice: para darles vida en tiempo de hambre. Miren, ahorita es tiempos de crisis, ¿no? Está difícil en el ámbito, podríamos decir, económico y en el ámbito espiritual. Entonces Dios dice: tranquilo, yo te voy a hacer. Todo el cuidado de Dios para nuestras vidas depende de Él. Entonces vamos a orar y vamos a tener eso. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú nos describes como personas dichosas, como gente que puede estar feliz, como gente que puede estar confiada en que el Padre Celestial, el Creador de todo, tiene buena intención con nosotros, nos ama, ve la obra del Señor Jesucristo, perfecta, santa, justa, y eso le permite que nos acerquemos a Él, que podamos ser sus familiares, que podamos ser personas que dependen de Él, que podamos sentirnos provistos, que podamos sentirnos seguros, que podamos sentirnos que Dios está pendiente de cada una de nuestras acciones. Y te damos gracias, Padre, porque en ese cuidado providencial y asombroso, exhaustivo, perfecto y absoluto, tú también estás al pendiente de este momento de los diezmos y ofrendas. Y pues quieres ver nuestra respuesta. De hecho, tú ya la sabes. Y te suplicamos que mueva nuestro corazón, que nos des fe, que nos ayudes a creer que dar parte de los recursos que tú mismo nos has dado es una muestra de fe, es una muestra de que nosotros dependemos de ti y no de nuestras pequeñas capacidades. No nos toca a nosotros propiamente proveer nuestra seguridad, administrar nuestra vida, cuidar de nuestra familia, Señor. Tú lo haces a través de nosotros y de forma providencial. Te bendecimos, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a estar contentos en vosotros, y te damos muchas gracias porque podemos participar de este momento, porque podemos darte algo de estos recursos. Ayúdanos a estar alegres porque tú amas al dador alegre, y te damos muchas gracias por esta oportunidad y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Y bueno, aquí presencialmente ustedes pueden ofrendar, y a distancia también ustedes lo pueden hacer a través de los números de cuenta que vienen ahí en nuestras redes sociales,
me pueden hacer el depósito, la transferencia para apoyar este ministerio. Y pues les damos muchas gracias, que Dios los bendiga y vamos a continuar con el servicio.